Bien, hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión que tiene que ver con conceptos fundamentales del derecho ecológico. Miren, para hablar de los conceptos fundamentales del derecho ecológico, estaríamos hablando de dónde parte este derecho ecológico, es decir, dónde surge. Y en ese sistema, el derecho ecológico empieza a regular incluso a partir del artículo cuarto constitucional, a partir de ese artículo. Esa es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, antes de que vea el contenido del artículo cuarto, me gustaría también explicarles de dónde surge este derecho ecológico en el sistema jurídico mexicano. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es irnos a un documento de Paint. Y bueno, voy a graficar en este documento, pues, entre otras cosas, cómo es que funciona el derecho ecológico en México. Y vean esta parte. Vamos a poner una ruedita aquí y luego vamos a poner 3 rueditas aquí. 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el derecho en general, vamos a poner aquí el derecho, se va a dividir en 3 grandes divisiones, ¿no? 3 grandes divisiones que nos dará o podremos explicar cómo es que funcionan las leyes y cómo es que, pues, también funcionan las autoridades. Entonces, vamos a tener derecho y aquí tenemos esta gran división. ¿Qué es lo que pasa? El derecho también, a su vez, se logra dividir en derecho público, aquí le vamos a poner público, público lleva acento, público, tenemos al privado, y al social. Ahora, ante esta situación, pues obviamente, ¿qué es lo que vamos a estar, qué es lo que vamos a estar teniendo, ¿no? ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde nos encontramos? Tenemos la siguiente parte. Vean, este derecho público, privado y social, entre otras cosas, deriva de la siguiente forma. El derecho en general es la regulación de la conducta del hombre. La regulación de la conducta del hombre. Pero también, por otro lado, no solamente es la regulación de la conducta del hombre, sino vamos a estar hablando de cómo este derecho se tiene que dividir para que todas las organizaciones, todas las funciones del Estado, todas, todas las secretarías logren funcionar. Y también la ley logre regular la conducta del gobierno, así como también de los ciudadanos. Y entonces tenemos esta división, derecho público, derecho privado y derecho social. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué regula el derecho público? ¿Qué regula el derecho privado? ¿Y qué regula, obviamente, el derecho, pues, el derecho social? Y aquí vamos a tener lo siguiente. Voy a poner esta parte. Público, privado y social. Vamos a poner escribir. El derecho público va a regular o son el conjunto de leyes que van a regular lo que hoy conocemos vamos a ponerlo así, como las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Entonces vamos a poner aquí gobierno y ciudadanos. ¿Qué es lo que va a pasar con el derecho privado? El derecho privado va a regular las relaciones entre los ciudadanos y ciudadanos. ¿Y qué pasa con el derecho social? El derecho social va a regular todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los sectores vulnerables. Y
de trascendencia, ahí me equivoqué, y de trascendencia, tengo dudas si se escribe así. A ver, permítanme porque creo que solamente la S y no la C. Trascendencia, aquí falta una M. Trascendencia, está bien escrito. Listo. Los de sectores vulnerables y de trascendencia social. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Obviamente, estos derechos van a tener materias, es decir, el derecho público es o va a regular las materias entre gobierno y ciudadanos, el derecho privado entre ciudadanos y ciudadanos o entre particulares, y el derecho social, los sectores vulnerables y de trascendencia social. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer otra guía, vamos a poner aquí, y vamos a hacer otros mapitas, ¿de acuerdo? Otras circunferencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí vamos a poner esto y vamos a poner aquí materias. Tenemos lo siguiente. Dentro de estas materias, aquí podemos encontrar, por ejemplo, al derecho, aquí vamos a poner al derecho constitucional. Derecho constitucional. También tenemos al derecho internacional público. Tenemos al derecho administrativo. Al derecho fiscal, por ejemplo, y demás materias que pueden agruparse. Aquí solamente se pone un ejemplo, obviamente son más. ¿Qué es lo que pasa con el derecho privado? Este va a regular la situación entre los propios ciudadanos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner al derecho civil y al derecho mercantil. Pero ¿qué es lo que sucede en la cuestión social? Dentro del derecho social podemos nosotros encontrar como un ejemplo al derecho, el derecho de seguridad social, que es el tema de los trabajadores, pensiones, retiros y demás. Derecho, punto, seguridad social. No es el único, también tenemos al derecho agrario, tenemos también al derecho económico, y obviamente aquí vamos a encontrar al derecho ecológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vean esta parte. De la regulación que tenemos del derecho en general, que se puede dividir en tres partes, derecho público, derecho privado y derecho social, vamos a encontrar que dentro del derecho social está la materia que vamos precisamente a tratar de regular, es decir, al derecho ecológico o también llamado en algunas ocasiones, pero sí existe diferencia con el derecho ambiental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí voy a subrayarlo, déjenme subrayarlo con rojo. ¿Qué es lo que pasa?
Aquí es donde nosotros encontramos al derecho social. Dentro de esto tenemos al derecho ecológico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Así se concebía al derecho ecológico como parte del derecho social antes del siglo XX o en el siglo XX. Sin embargo, este derecho ecológico o derecho ambiental ha tenido una gran diferencia después del siglo XXI. ¿Y por qué digo que ha tenido una gran diferencia? Porque a partir del siglo XXI, este derecho ecológico ha tenido relación con otras ramas del derecho, principalmente con el derecho internacional público. ¿Por qué lo digo así? Porque el medio ambiente o el derecho ecológico es algo que se debe de garantizar por todos los gobiernos, por así estar acordado en los acuerdos de la ONU. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tradicionalmente, y vuelvo a hacer énfasis, tradicionalmente comprendemos al derecho ecológico como parte de la rama del derecho social y que viene aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, este derecho ecológico ya no solamente se puede estudiar a través de la rama del derecho social, sino que ya ahora se tiene que estudiar a través incluso del derecho internacional público o del derecho público. ¿Por qué? Porque los gobiernos en el siglo XXI, sobre todo con los tratados de libre comercio o los tratados incluso, tratados internacionales, han generado políticas eh, eh, políticas que de alguna manera aseguren que todos los ciudadanos del mundo puedan tener acceso a un medio ambiente o a un derecho ecológico que les permita un pleno desarrollo. Vean hasta dónde ha llegado la trascendencia. En un principio, pues obviamente lo veíamos como algo, como una rama especial, simplemente una materia más que teníamos que estudiar dentro del derecho, pero ya no, porque a través de los diferentes acuerdos que han tenido los países, el derecho ecológico o el derecho ambiental, hoy ha tenido una trascendencia incluso hasta elevarse como derecho humano. Hoy el derecho ecológico o el derecho ambiental se considera también un derecho humano. Entonces, como podrás darte cuenta, esta clasificación que yo hice es como que la clasificación histórica o la clasificación del siglo XX. Pero hoy en día, este derecho ambiental, voy a poner aquí con otros extensibles, este derecho ambiental pues también tiene relación con el derecho internacional público. Ahorita, como les estoy diciendo, es que este derecho está regulado en la Constitución, por lo tanto, este derecho también tiene que ver con temas constitucionales, vamos a poner aquí. Y en el caso de la materia mercantil, el derecho ecológico, a pesar de alguna manera no es un bien que pueda venderse, lo cierto es que dentro de los tratados internacionales y la relación del derecho mercantil también influye en el derecho ecológico, porque se castiga en las leyes a las empresas que lleguen a contaminar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues este derecho ecológico tiene también relación con las diferentes materias del derecho. No funciona de manera solitaria, sino que a su vez tiene también relación con más materias que de alguna manera pues permiten que el derecho ecológico haya tenido una gran trascendencia hoy en día. Vamos al tema de la Constitución. Después de que vimos este diagramita muy sencillo, nos vamos a la Constitución. Ya tengo abierta en esta página. ¿Qué es lo que pasa con el texto constitucional? El texto constitucional empieza a proteger y empieza a dar incluso el derecho a los ciudadanos de un medio ambiente en el artículo 4. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Y esto quiero que quede muy en un sentido, ¿cómo explicarlo? En un sentido muy escueto, siempre asociamos al artículo 4 constitucional con el derecho de familia, ¿no? Y la igualdad entre hombre y mujer. Sin embargo, no nos percatamos, o en la mayoría de personas no se logra percatar, que el artículo 4 no solamente regula la igualdad entre hombre y mujer, sino que regula muchas otras cuestiones en sus diferentes párrafos. ¿Qué es lo
buen regulado el tema del medio ambiente y el tema del derecho ecológico. En el artículo que dice lo siguiente, y vean, dice, toda persona tiene derecho a un medio ambiente para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. ¿Qué es lo que pasa? Gozar de un medio ambiente. También de que obviamente existan políticas gubernamentales que aseguren que la ecología se mantenga en equilibrio y no sufra algún deterioro que pueda poner en riesgo esto. ¿Por qué se con el medio ambiente se concibe el derecho ecológico como algo que debe protegerse? Por una simple y sencilla razón. Bueno, yo lo digo así, pero en realidad no es simple y sencillo. Que tiene que ver que nosotros logramos vivir gracias al aprovechamiento de la naturaleza, aprovechamiento de todo lo que nos dotra el medio ambiente. Comemos gracias a este medio ambiente. Tomamos agua gracias a este medio ambiente. Incluso los animales también tienen cierta función dentro del ambiente. Entonces, a pesar que para nosotros es algo difícil de comprender las cadenas alimenticias en los reinos animales, lo cierto es que se mantienen o se generan cadenas para mantener el equilibrio en el ambiente. Entonces, como podrás darte cuenta, todo influye. Todo influye porque al final de cuentas todos tenemos el aprovechamiento de este. Todos necesitamos de este medio y por lo tanto, ¿qué debemos de comprender? Si este medio se pone en riesgo, vuelvo a repetir, si el medio ambiente, la ecología se pone en riesgo, todos estamos perdiendo, todos vamos a salir deteriorados. Incluso podremos decir que todos, lejos de poder ganar, perderíamos. Ante esta perspectiva, ¿qué ha logrado comprender el humano y qué ha logrado comprender pues los gobiernos también? Que debe de proteger el medio ambiente, debe de proteger, no podemos estar con ningún tipo de constancia pensando que pues obviamente no que la naturaleza por sí se va a recuperar. Esta es una idea completamente falsa y errónea. El propio humano tiene que establecer medidas mediante leyes para que el medio ambiente se logre proteger. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, también pone un castigo, el tema de generar responsabilidad. Se generan responsabilidades, que eso también es algo muy importante. Si alguna persona llega a decretar o ya a manifestar o realizar algún daño al medio ambiente, el Estado lo va a obligar, entre otras cosas, a poder resarcir el daño. Es muy importante este tipo de políticas. Se deben de resarcir el daño y obviamente se tiene que tratar de reparar a la medida de lo posible pues los daños que se han generado o causado. Y bueno, esto es porque, pues obviamente, no podemos prevalecer o no podemos estar con un medio ambiente pues dañado, ¿no? Sin necesidad. Pues se necesita recuperar. Me parece que los principales que logran generar un daño ecológico a gran trascendencia, pues son las grandes empresas. Pero eso no quiere decir que los particulares o los ciudadanos en general pues, logren crear un daño al medio ambiente que pueda gestarse, incluso hasta irrecuperable. Entonces, ante esta regulación es forzosamente necesario y tenemos la necesidad de tener que regular el medio ambiente en base a la ley y en base al derecho. Bien, ahora vamos a esta perspectiva. Para seguir analizando esto y para poder seguir entrando en materia de lo que vamos a ver en el curso, debo de comprender lo siguiente, me vuelvo a regresar al tema. El derecho al ecológico, el derecho ambiente también va a tener regulaciones con otro tipo de materias. Aquí me faltó, por ejemplo, el derecho penal y el derecho ecológico también precisamente va a tener relación con el derecho penal. Vamos a ponerlo aquí. Derecho penal. ¿Y qué va a pasar? Miren, hasta me lo puso de color.
Este derecho también va a estar directamente regulado, va a tener una relación importante con el derecho penal. Y bueno, para poder continuar con la exposición del tema, vamos a ver un pequeño video con el derecho a acción ambiental. Y ahorita regresamos. Este video me gusta mucho porque nos hace una explicación muy genérica de lo que consiste el derecho ambiental. Pero ¿por qué lo considero importante? Porque es un video generado por el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, este video en base al derecho ecológico fue generado por el propio Poder Judicial de la Federación. Vuelvo a repetir, por el propio Poder Judicial de la Federación. Ante esta situación, y al ver la trascendencia de que un poder del gobierno mexicano logró decretar mediante su canal, que en este caso es el canal de judicial, una explicación breve y la trascendencia del derecho ambiental, veo en la necesidad de verlo y ahora vamos a seguir comentando y teniendo explicación acerca de esta materia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy hablaremos de los principios y puntos que con la Verónica González. Delitos ambientales, instancias de poder y sobre todo qué forma de ver estos también en México vecinos que eran ambientales ocupa el quinto lugar de su por ello una legislación ambiental adecuada. Nuestra constitución de 1917 nacional de las en la es la primera vez que el marco jurídico en materia de un ambiente. Incluir restauración las personas y en la forma el artículo con todo este desarrollo de 2013 ambiental que no preciso legal más tratados de ambiental pero entender que esta el de su actividad por supuesto parte de la ley bueno
ver Establece cada radar con un ¿Qué quiere decir? Mejor tener hasta ahora que hubiera dañar. El tema que de lo público y lo privado y el daño es un costo. para la solución eso no, y cómo puede usarse seguro sentencia pero a daño ambiental de los sistemas dañados, también se mueven que obligan a la policía a crear juzgados ambientales. Por vía negociación, por hablar de multas, sales políticos, no se llega a los procesos, ¿no? Hay que resolver por la ¿no? Y son de avanzar. con los Voy a usar este video no al texto seccional. Pero si es que como bien lo tenemos a la que es la ley 427. Vamos a estar rápidamente con principios de